que el Perú en sus diferentes regiones no pueda practicar una buena atención médico-paciente, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo enfocarían? ¿Cómo lo han vivido ustedes entre sus familiares o tal vez algunos de ustedes también que hayan estado enfermos? ¿Y cuál es la queja principal, ¿no? En general, que no se atiende bien, ¿no? En el Seguro Social no se atiende bien, en los hospitales MINSA, del Ministerio de Salud, MINSA, no se atiende bien. En los hospitales militares, de las fuerzas auxiliares policiales, tampoco no se atiende bien. En general no se atiende bien, ¿no? Quiere decir que no hay una buena historia clínica, no hay una buena relación médico-paciente, o cómo lo interpretan ustedes, ¿no? Entonces, a ver, les voy a llamar al grupo. Estamos con el grupo ahora A, ¿no? A ver, entonces empezamos. ¿Desde dónde empieza el grupo 3? Desde Bormontoy, ¿no? A ver, Bormontoy, opiniones en general. De acuerdo a lo que han revisado y todo, o sea, ¿cuáles son vuestras conclusiones, vuestras posiciones y vuestro enfoque a la realidad, ¿no? A ver, Bormontoy. Necochea, Ibar. Presente, doctor, buenas tardes. Sí, A doctor, ver, Necochea. ajá, lo que hemos estado viendo, ¿no? Y lo que usted nos plantea, lamentablemente, doctor, no se llega a cumplir, no se llega a cumplir cabalmente la relación de médico a paciente. Uno tal vez de los factores que influyen podría ser tal vez la empatía, podría haber tal vez el tiempo, ¿no? La relación de tiempo, porque, a ver, yo tuve la oportunidad de laborar en el seguro y en el seguro pero solamente, pero mínimo es de 10 a 15 minutos. No te puedes pasar de ese tiempo. Entonces es un poco difícil que tal vez durante ese tiempo el doctor, el médico y el paciente puedan tener tal vez una relación exhaustiva, tal vez una relación médico-paciente más allá de que tal vez solo evaluarle o preguntarle algunas cosas más. Y es más, a veces algunos doctores no llegan a cumplir eso porque tal vez se sienten cargados o tal vez porque trabajan en otros sitios y necesitan correr con el tiempo y muchas veces, doctor, también yo he visto que ni siquiera llegan a cumplir esos 15, solo cumplen 5 minutos, les dan su medicamento supuestamente y no van más allá. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no se cumple cabalmente lo que es la relación médico-paciente, doctor. Claro, ¿no? Ese es uno, ¿no? Has tocado el sistema privado y el sistema público. Entonces, en el Perú, estamos en una injusticia social, ¿no? Desde ese momento ya se pierde el respeto a la persona, a la familia, a la comunidad, ¿no? Se dice que si tienes plata, hazte atender en tu consulta privada. Si quieres tener buena atención, ¿no? Esa misma cultura le damos al poblador. Cuando subimos a un bus, el chofer te dice, o el avión te dice, ah, ya, ¿quieres ir más rápido? Lo que sea, toma pues tu taxi. Entonces te está diciendo, toma, si tienes plata, que te cueste, ¿no? Entonces todo está en función del dinero, no en función de la persona. Entonces, lógicamente, si estamos pensando así, la historia clínica va a fallar, la relación médico-paciente va a fallar por todo lo más bonito, los ideales, sueños, fantasías que se pueda leer, comentar en la teoría, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad enferma,
¿no? Una neurocultura un poco desquiciada, ¿no? No tiene lógica, no tiene coherencia, y por tanto no hay adherencia a un tratamiento que se pueda implementar. Como no se respeta a la persona, a la familia, no se le protege, no se le educa, entonces es una familia disfuncional. Entonces son las dos grandes macro variables que tenemos que resolver para que haya una medicina natural, ¿no? O una medicina que se aproxime a lo que es una medicina natural, fisiológica, integral, científica, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos, y cuando no hay esa aproximación a esa medicina, la medicina oficial falla también, ¿no? Porque no se hace bien una relación médico-paciente, no se hace bien una historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Comentarios al respecto, Orozco. Bueno, doctor, agregando a todo lo que ya se mencionó antes, también me parece importante mencionar la falta de humanidad que suelen presentar ciertos médicos. Me lo ha tocado vivir en carne propia. Y esto pues, una falta de humanidad genera también en nosotros los pacientes una falta de confianza hacia el médico, ¿no? Y esto generalmente complica lo que es crear una buena relación médico-paciente, ¿no? Exacto, eso me gusta, ¿no? Que ustedes lo tomen, ¿no? En carne propia, ¿no? Asuman una actitud, ya saben, ya han revisado ustedes la teoría, N veces les han hablado de historia clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso yo he planteado cuando fui director de medicina, ¿no? De que se enseñara historia clínica desde el primer ciclo, que hagan más prácticas desde el primer ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tomen una actitud ustedes, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Sean auténticos, ¿no? Auténticos. Entonces, a ver, doctor Serrano. Doctor, obviamente también no solo depende de las nuevas generaciones de médicos, ¿no? Que van a salir, sino más que todo del sistema en el que estamos. Doctor, muchos doctores creo que están muy atiborrados de trabajo y no se puede dar una correcta relación médico-paciente, ¿no? Porque para las últimas horas de su trabajo ya les toca pacientes que ya no los atienden con la misma energía que lo hacen al inicio de su trabajo. Yo creo que más que todo eso también el sistema no ayuda a los pacientes, a los pacientes obviamente, ¿no? Y una correcta relación médico-paciente que podría existir. Correcto, correcto. Este, vas a ser un futuro médico atiborrado, así como vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Porque a eso vas a llegar, ¿no? A esa realidad, ¿no? A ver, doctor Tupayupanqui. Doctor, algo también que se ve últimamente es de que no hay educación por parte de la población al momento de ir a una consulta, debido a que muchas veces se ve que las personas, digamos, tienen un problema, un dolor en el pecho y eh, por evitarse ir al hospital se van muchas veces a las clínicas de frente a un especialista, ya sea un cardiólogo o un neumólogo cuando tal vez el problema no es de un neumólogo, no lo puede solucionar un neumólogo o un cardiólogo ya que no compete a su especialidad. Eso lo quiero referir a que las personas, especialmente en nuestro país, no van mucho a un médico general de primera intención para luego de eso, posteriormente, ir a un médico especialista si fuese necesario, ¿no? Y esto también perjudica la relación médico-paciente, ya que, por ejemplo, si un paciente viene con un problema de pulmón cuando es corazón y es atendido por un cardiólogo, el cardiólogo no tiene mucho que hacer ahí, ¿no?
claro. O sea, ¿no? Estamos analizando dos grandes macro variables, ¿no? Que está fallando en nuestra neurocultura, en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿no? Uno es la falla del núcleo familiar, de donde sale el paciente, ¿no? Como individuo o como grupos de pacientes o como poblaciones de pacientes, ¿no? Entonces, individuo, familia, comunidad. Ese es, y cómo funciona el núcleo familiar ahí. Entonces, la macro variable es la disfunción familiar. ¿No? Esto les pongo para los que van a ser especialistas en salud pública, para los que van a ser especialistas en auditoría médica, para los que van a ser especialistas en epidemiología, en salud comunitaria y familiar, ¿no? Medicina interna misma. Y la otra gran variable es, eso es en cuanto a diagnóstico posible, ¿no? Entonces, la historia clínica busca un resultado, llegar a un diagnóstico certero, oportuno, y el otro resultado es tratamiento y cómo tratarlo al paciente, ¿no? Entonces, esa es otra macro variable que se llama adherencia al tratamiento. El paciente se adhiere, cumple, etcétera, y el resultado es efectivo. El médico que recetó está resolviendo el problema de que la enfermedad está abatiendo al paciente, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, Quispe Wilka. Doctor, buenas tardes. Sí, acoplando lo que mencionó mi compañero, vamos a ver que un aspecto muy importante de la relación médico-paciente sería la comunicación. En este caso, vamos a ver que la comunicación, ¿no? nos va a ayudar un montón para poder rellenar adecuadamente nuestra historia clínica. Dentro de esto, vamos a ver el uso adecuado de las palabras frente al paciente, porque no todos los pacientes tienen el mismo nivel cultural. Entonces, nosotros los médicos tenemos que adecuarnos, ya que mencionaba mi compañero que a veces hay pacientes que no suelen ir a un médico determinado o a un especialista, es porque tal vez ellos no entendieron la información o es porque nosotros no le comunicamos en un lenguaje adecuado como para que nos entienda la población. Entonces nosotros los médicos estaríamos entrando también ahí abriendo un espacio más para poder hablarnos sobre una comunicación asertiva con el paciente, doctor. Así es. Entonces, hay muchos fenómenos extrasistémicos, y en esos factores causales de la crisis de salud de nuestro país, extrasistémicos que afectan a la macro variable de la funcionalidad familiar o familia funcional, son esta falta de educación, ¿no? O sea, no tienen un nivel cultural sanitario adecuado nuestra población. ¿Por qué? Porque el Estado no se encarga de implementar, ¿no?, los programas preventivo-promocionales de educación continua en salud y en medicina. Entonces, de tal manera que nosotros, dice, a ver, obstetricia, yo voy a educar, enfermería, yo voy a educar, medicina, yo voy a educar, cada uno educa a su manera, ¿no? Pero no hay una articulación, ¿no?, de un sistema de salud sólido que garantiza protección a la comunidad, que garantiza calidad de atención, calidad de información y educación para cuidarse, ¿no? Entonces, está todo desarticulado, ¿no? El paciente, de acuerdo a su estado, no sabe cómo empezar a cuidarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Por otro lado, las especialidades funcionan cada uno por su criterio, ¿no? Políticamente, por ejemplo, las enfermeras dicen, yo hago esto, las obstetricias, yo hago esto, el médico dice, yo hago esto, no está articulado en las funciones, no es una sola medicina, ¿no? Es una medicina académica teórica, muy teórica, y en la práctica es una medicina académica para el que tiene dinero, nada más. Entonces, hasta se podría decir, ¿no? Historia clínica para pobres, historia clínica para ricos, ¿no?
Entonces, eso es muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocan eso? ¿Cómo agudizan su opinión al respecto? A ver, Rodríguez Camino. Rodríguez Camino. Presente, doctor. A ver. Doctor, bueno, estamos hablando de comunicación. Yo quizás podría O sea, acotar cada uno a su sobre... manera, ¿no? Cada uno a su manera habla, cómo lo asume, cómo lo asimila, cómo lo puede criticar, cómo opina y cómo puede plantear algo. Bueno, doctor, yo, mira, bueno, podría opinar sobre mayormente en nuestra región, el mayor defecto de comunicación que nosotros tenemos y se está viendo mayormente en el hospital regional o en la contingencia, la falta de comunicación por el idioma, doctor, porque hay personas mayormente que vienen del campo y necesitan manifestar sus dolencias y a pesar de que vienen con personas, con sus hijos o algo que sepan el castellano, no es lo mismo hacer una anamnesis indirecta que una directa, ¿no? Hacia el paciente. Entonces yo creo que eso incluso puede llevar a negligencias por parte de los médicos o de los estudiantes mismos. Entonces, yo pienso que debería ser un requisito o quizás una obligación para los que van a ejercer la carrera. Claro, bueno, es una posibilidad, ¿no? Enfatizar el idioma, la interculturalidad, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero ¿cuál es lo más importante, lo más central? A ver, Quispe Wilca. Doctor, eh, en cuanto a la relación médico-paciente, doctor, bueno, viéndolo todo un amplio, podríamos decir un amplio sistema, algo muy importante, yo lo considero, doctor, sería la comunicación principalmente, doctor, porque si nosotros nos comunicamos adecuadamente, yo sé que el sistema puede cambiar y aparte de que también el paciente debe, ¿no? Principalmente el médico debería aplicar, ¿no? Los criterios para poder comunicarse con el paciente y sobre todo eso, doctor. Solo el médico, a ver, Rojas Truyente. Presente, doctor. ¿Me escucha, Vamos, doctor? adelante. Adelante, doctora. Bueno, sí. Bueno, según mi opinión, para mí lo más importante sería, como mencionan algunos textos, ¿no? Primeramente la comunicación, lo que es la comprensión y la confianza. En cuanto a comunicación, debemos ser bastante conscientes de que muchas veces los pacientes no van a entender nuestros términos, ¿no? Por así decir, nuestros términos técnicos. Y lo que podríamos hacer es comunicar de una manera más, quizás más sencilla a lo que le está pasando al paciente. De esta manera también vamos a generar lo que es una comprensión del paciente y de esta manera también una confianza, ¿no? Porque eso también vendría a ser lo que es la educación en cuanto a la patología que puede tener. De esta manera, yo pienso que sería bastante importante hacerles entender lo que está pasando y también nos podríamos asegurar una adecuada adherencia, ¿no? A lo que es el tratamiento, porque una persona que conoce lo que le está pasando, entiende, explicar, como dije en palabras, en términos sencillos, vamos a generar un vínculo más fuerte con el paciente, ¿no? Que es lo que en realidad se está buscando, lo que buscan nosotros como médicos, que es el curar, el ayudarlos, ¿no? En lo que están pasando. Entonces, para mí sería bastante importante formar ese vínculo, esa confianza con el paciente a través de lo que es la comunicación y el hecho de que el paciente también muestre una comprensión acerca de su patología. Eso se puede resolver con un programa preventivo promocional de educación continua en salud y medicina. Pero de solo eso depende, para que se haga eso, ¿qué se necesita?
¿Cómo se Doctor, haría ¿podría un programa acotar? preventivo? A ver, vamos a ir por Doctor, ya. Silva Tauyuco. A ver, Silva Tauyuco. Presente, doctor. Vamos, adelante. Bueno, como manifiestan mis compañeras, coincido con ellas que es muy importante la comunicación por parte tanto del médico, que de una comunicación asertiva, como también por parte de lo que vendría a ser el paciente. Como usted mismo indica, hay programas donde se puede promocionar lo que vendría a ser la salud, campañas de salud, donde se les puede explicar las enfermedades que están manteniéndose constantes y de una u otra forma el paciente esté informado y cuando vaya a su consulta, él ya va a saber un poco del tema y su comprensión hacia la patología que éste tenga va a ser mejor. Ahora, también es muy importante enfatizar la adherencia del tratamiento que el paciente recibe, porque muchas veces el médico lo único que hace es dar el tratamiento al paciente y el paciente mecánicamente toma el medicamento, pero él no sabe por qué está tomando el medicamento o por qué, a causa de qué está tomando, y así mejoraríamos la comprensión del paciente si éste está informado y cumpliría su tratamiento y reduciríamos las consecuencias malas que tiene el no adherirse a un tratamiento adecuado por parte de lo que vendría a ser el paciente. Es muy importante enfatizar tanto por el médico una comunicación asertiva como también por la comprensión de lo que vendría a ser el paciente por en distintos ámbitos, ya sea lo que vendría a ser, el mayor problema es en el ámbito rural, hay personas que, como se dice, no entienden tanto por el idioma que podría ser el quechua, pero también se podría ayudar a ellos en las postas de salud, haciendo campañas, informándoles para que no haya este problema al momento de ir al hospital y tengan una consulta médica con el doctor. A ver, doctora Huiza. ¿En qué tendría que cambiar principalmente? Ya, por eso planteaba, ¿no? Ya tenemos un programa preventivo promocional de educación continua en salud y medicina bien hecho. Con eso se garantiza que podemos hacer una entrevista médico-paciente buena, una historia clínica buena, ¿y cómo se haría eso? Si fuera así cierto, ¿cómo piensa que usted se debe hacer un programa preventivo promocional saludable, natural, fisiológico, que se demuestre que se respeta a la población? ¿Cómo sería eso? Primero, ¿hay o no hay? Segundo, si no hay, ¿cómo se implementaría eso? A ver, Paniura Sauni. Ah, perdón, ¿alguien quiso participar? A ver. Mormontoy. Ya, adelante, doctor Mormontoy. Doctor, disculpe, sí se ha llegado a realizar lo que son ese tipo de educación al paciente, pero sin embargo falta un poco lo que es la coordinación, ¿no? En conjunto con las diferentes áreas del hospital, ¿no? Ya sea el personal de enfermería, obstetras e incluso los mismos médicos, ¿no? Esto para poder llegar a lo que es una comunicación, como ya lo han mencionado mis compañeros, una comunicación asertiva, ¿no? Para poder lo que es sintonizar con el paciente y poder
lograr que el paciente se adhiera a lo que es el tratamiento final, ¿no? De lo que es la patología, ¿no? En este caso, para que haya una relación íntima con el paciente, ¿no? Y nos pueda brindar la confianza de poder relatarnos todo lo que es el malestar que tiene el paciente, ¿no? Claro, ese es el punto. O sea, cuando uno ingresa a una familia, una visita a una familia, uno entra en lo mejor aseado posible, lo mejor presentable, para dar confianza, ¿no? A la familia y lo puedan a uno recibir y con todo el respeto del caso, ¿no? ¿Eso como sistema de salud existe en el Perú? A ver, Paniura, ahora sí, Paniura. Ya, doctor. Eh, bueno, creo que depende mucho tanto de la educación del personal de salud, ¿no? Hay muchas veces desmerecemos la formación universitaria. Tenemos que tener en cuenta que se tiene que formar valores humanistas en los médicos desde el primer ciclo para que ellos puedan ejercer estos valores en su práctica médica, algo que muy pocas veces vemos. La mayoría de nosotros mismos nos enfocamos en los estudios, más en los estudios y descuidamos muchas veces los valores humanistas. Y eso probablemente no sea solo desde ahora, eso podemos verlo desde mucho más antes. Y ahora resalta, y ahora recién podemos ver al momento de hacer realizar las prácticas que hay gran variedad de médicos. Hay médicos que realmente mantienen esos valores humanistas y otros que simplemente lo dejan o simplemente lo ignoran. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que ahora en el momento, esa presentación, como usted nos comenta, ¿no? Una buena presentación del médico, del personal de salud para darle la confianza, pues no se cumple de una manera correcta, se podría decir, ya que para generar todo eso tendríamos que generar todo un cambio desde la educación misma. Generar un cambio ahora tendría que ser toda una revolución de todo el sistema, se podría decir, porque tendrías que cambiar aparte de la organización, también a tus mismos profesionales, tratar de capacitarlos más en ese sentido, para brindar la confianza frente a los pacientes, ¿no? Se podría decir. Nada más. Claro, a ver, Quintana Coloma, este, ¿usted cree que eso se puede hacer y cómo se pudiera hacer? Quintana Coloma. Sí, doctor. Yo creo que básicamente luego, bueno, dentro de esa toda la coordinación que está explicando mi compañero, bueno, creo que la relación médico-paciente es un poco, bueno, más compleja, ¿no? Porque no solo va a depender en realidad de nuestro sistema de salud, con nosotros como personal, ¿no? O que nos integren algunos de los valores o ética que podamos estudiar. Yo creo que es un poco más complejo y abarca toda la sociedad en la que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad en la que, bueno, desde que somos pequeños o niños, no nos van enseñando los valores, ¿no? Entonces, si no obtenemos valores y ética como sociedad todos desde pequeños, más adelante, por más que nos los enseñen, tal vez no lo vamos a poder integrar de buena manera o de verdad en nosotros, ¿no? Y menos en una profesión para aplicarlo, ¿no? A ver, complemente, doctora Necochea, a lo que dijo el doctor Quintana, el doctor Coloma. Sí, doctor, yo también creo que sería una coordinación. Si bien es cierto, el tema es religión, perdón, relación médico-paciente, yo creo que no solo depende de eso, sino depende de todo el equipo, el personal de salud, tantos enfermeras, tantos personal técnico. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto, doctor, que el paciente tiene más confianza con la enfermera que con el mismo médico, por el mismo hecho de que falta comunicación. Entonces yo creo que tal vez se podría crear programas en cual se podría tal vez discutir, ¿no? Tal vez de un
paciente y que la enfermera pueda dar su opinión, que tal vez le ha confiado algo que no le ha confiado al doctor y ir mejorando eso. Yo creo que no solo depende del médico, sino depende también de los otros personales de salud, porque todo es como un engranaje, ¿no? Que se va uniendo y yo creo que así se llegaría a mejorar ese tipo de relación tanto del médico como paciente. Ahora, doctor, quería acotar algo más. Si nosotros vemos en nuestra realidad actual, por la pandemia que nos ha tocado vivir, esa relación médico-paciente se ha perdido totalmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando esto aconteció en el 2020, ya ni siquiera podíamos acudir a una cita normal, porque ya había temor. Y es más, a mí me tocó vivir que el doctor ni siquiera que te quería auscultar, y era natural por el temor de que el contagio y todo eso. Y ahora también las famosas teleconsultas, que no es lo mismo, ¿no? O sea, es algo muy frío, si lo queremos llamar así, que si bien es cierto nos ha llevado por las mismas circunstancias que estamos viviendo, pero si hablamos actualmente de la relación médico-paciente, actualmente por esta pandemia se ha perdido, doctor, por el temor y por todo lo que estamos viviendo actualmente. Claro, es más crítico aún, ¿no? Entonces, a ver, Soto Díaz, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos Bueno, posibilitar todo lo que ustedes van a decir o lo que han preparado, ¿no? Eso no se realiza en el Perú. Ni siquiera, bueno, yo diría, por 40 años de experiencia atendiendo así, ni siquiera diría el 30% se hace de lo que se dice, ¿no? A ver, ¿qué dice, doctor? Bueno, doctor, es cierto. Empezando desde, yo creo, por una parte, desde la formación universitaria, siempre debería eh, consolidarse ese tema de lo que es la relación médico-paciente, ser sobre todo, tener tanto los puntos de la comunicación, del trato humano, y en el caso de cuando ya son médicos o los mismos profesionales de la salud, tanto enfermeras, técnicos, porque si bien los pacientes no solo van a tener el primer encuentro con el médico, sino muchas veces el primer encuentro es con un técnico, con una enfermera. Entonces, ellos también sería bueno hacer tal vez programas de capacitación para que se mejoren estos puntos, ¿no? O sea, por ejemplo, para que puedan hablar de manera más entendible para el paciente, para poder explicarle sin menos recursos técnicos, o tal vez también reforzar un tanto lo que es la parte humana, ¿no? Es eso, doctor. ¿Alguien quiso participar? ¿Quién era? Quintanilla. A ver, Sí, doctor. adelante. Bueno, las soluciones que se podrían plantear, como ya lo han mencionado, primero, desde la formación universitaria, ¿no? Se puede incluir un curso en el que se enseña a los estudiantes cómo debe ser esta relación médico-paciente, cómo deben actuar, cómo deben, desde el momento en el que el paciente entra al consultorio, cómo debe presentarse, ¿no? Y en cuanto a cuando ya son médicos, se podrían hacer, como ya también mencionaron, programas integrales de salud en el que orienten a una mejor relación médico-paciente. Esto con la interacción conjunta tanto de médicos, todo el personal técnico, todo el personal de salud en sí, los mismos pacientes y los gobiernos regionales, a través tal vez a través del brindaje de capacitaciones al personal de salud para la relación médico-paciente, ¿no? Cómo hacerle un recordaris. Porque si al paciente, porque si tú como médico, ¿no? Le escuchas al paciente, le escuchas sus síntomas y le explicas a por qué posiblemente tienes estos síntomas, o si, digamos, le solicitas un examen, un hemograma, no sé, un perfil hepático, le dices por qué está sacando eso y qué es lo que está sospechando, y así tener una constante comunicación con el paciente y así crear esa confianza que el paciente no pueda tener. Entonces pienso que podría ir por ahí, doctor. A ver, ahora se está dando mucha importancia a los gobiernos locales. De alguna manera se está tratando de mejorar y ahora se dice hay que cambiar, dice, ¿no? Con la pandemia.
el hecho es de que el gobierno local está cobrando mayor importancia, entonces hay, por ejemplo, la anemia, dice, ¿no? Para resolver el problema de salud, dice el Perú que hay que resolver la anemia. Y no tenemos un mapa por cada distrito, por cada alcaldía, no hay un mapa sanitario donde podamos registrar los núcleos familiares. Entonces, ¿cómo vamos a poder atender así, no? ¿Cómo vamos a identificar qué familias están con anemia o sin anemia, que si tienen o no en sus integrantes? ¿Cómo tendríamos que hacer? Ustedes ahora están en la universidad, años más. ¿Qué tenemos que hacer ante esa realidad para que haya una buena entrevista médico-paciente y una buena historia clínica? A ver, Tumpe Ayala. Bueno, doctor, en cuanto a la relación del médico-paciente, quiero agarrar un poco lo que dijo mi compañera anteriormente. Sería bueno implementar lo que es cursos de ética médica en cuanto a la educación universitaria, porque ese es un ámbito muy importante, ya que muchas veces hemos visto más al paciente como un afán de lucro y de conocimiento, más no de una función de voluntad o de atención al prójimo, por así decirlo. Más que todo eso, porque un médico debe ser humanista y no solamente un agente con la capacidad científica de resolver los problemas patológicos de una persona, sino debe ser capaz de establecer una relación interpersonal que respete la dignidad de la persona humana y tanto como sus valores y como sus principios. Principalmente eso, doctor, y frente a los acontecimientos en cuanto a identificar esos núcleos familiares, es muy adecuado hacer podríamos llamarlo así como un soneo de las personas realmente e identificarlas, ¿no? Yendo a visitar, digamos, a esos núcleos familiares o durante la entrevista determinar, ¿no? Decir al momento de nuestra entrevista con nuestros pacientes, determinar, ¿no? Si alguno de sus familiares tiene la misma patología que nuestro paciente o si tiene algún antecedente médico e identificar esos familiares y decirles, digamos, por ejemplo, ¿por qué no le traes, digamos, a una persona que tiene diabetes? Y obviamente la diabetes mayormente tiende a ser genético y tiende a heredarse. Por ende, nosotros podríamos identificar estas familias y a estas personas para así hacer o tener un tratamiento más integral y completo. Es una palabra clave ahí, ¿no? Zonificación, territorialidad sanitaria. Fíjense cómo va el Perú. Sus distritos, por ejemplo, acá en el Cusco, paran peleando Huanchaque con San Sebastián, los límites territoriales. Ni siquiera eso todavía se llega a consolidar. Lo mismo en las zonas periféricas, ¿no? Las comunidades campesinas, Calca, Urubamba, Yabamba, siguen peleando ahí por sus límites, ¿no? Pelean comunidades campesinas con las otras comunidades campesinas, etc. Y peor, pues no tenemos territorialidad sanitaria, ¿no? Entonces, todos esos factores extrasistémicos al núcleo familiar y al profesionalismo del médico específicamente en adherencia al tratamiento afectan. O sea, crean condiciones inadecuadas de tal manera que el resultado es que al médico que tiene toda su voluntad, ha recibido N cursos, ¿no? De ética médica, lo que sea todo, pero se enfrenta a la realidad, empieza a pelear con el paciente o el paciente pelea con el médico. Que no tiene que ocurrir eso, ¿no? Porque nos han enfrentado, ¿no? Entonces, tenemos que exigir condiciones laborales óptimas de trabajo para que haya armonía, que el sistema de salud sea una estructura, es como un monstruo, ¿no? Pero que no se le vea como un monstruo, sino como un gigante bondadoso que respeta a la población, que está bien unido, ¿no? Entre sus profesionales de salud y entre sus
estructuras, entre su sistema, ¿no? Cómo está armado para acudir, auxiliar, proteger, respetar, dar confianza a la familia, al núcleo familiar, ¿no? Ese punto es lo que quería, que ya lo saben ustedes, ¿no? Cuando critican, pero a que sean más conscientes de eso, que el profesional que sale todos los profesionales de salud que salen de la universidad, no están articulados, cada uno van por su cuenta, y llegan a un sistema laboral totalmente desarticulado de salud. Entonces, la realidad cruda es de que el pobre médico tiene que estar enfrentándose con el paciente y ya su vida se desgracia, ¿no? Hasta a veces ya cambian de profesión, o dicen, o lo hacen ya la profesión de mala gana, ¿no? O simplemente empiezan a lucrar, y punto, ¿no? Se acabó el asunto. Entonces, el profesional se deshumaniza, ¿no? Y eso es lo que va a suceder en ustedes. Entonces ya no hay, desde ese punto de vista, ya ustedes hablar de medicina natural, fisiológica, científica, ya no hay, ¿no? Entonces, eso tienen que ser muy conscientes para crear salud, ¿no? Y uno es que solo el médico no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el médico es un elemento, es un recurso profesional dentro de todo el sistema profesional sanitario. Epidemiólogos, médicos de familia, de comunidad y familia, médicos internistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber de alguna manera una articulación, ¿no? Eso también tienen que exigir en la universidad, discutir con los docentes, ¿no? ¿A dónde están siendo llevados ustedes, ¿no? A esa triste realidad, ¿no? Donde no se habla de un sistema único de salud, ¿no? Entonces, a ver, Vara Valenzuela, ¿cómo se podría garantizar ahora, ¿no? En la universidad, cómo podría hacer responsabilidad social para que se maneje una historia clínica adecuada, una entrevista médico-paciente adecuado? ¿Cómo se organizarían ustedes? No ya ver como sociedad, como realidad, sino dentro de una realidad más circunscrita que es la universidad. Ustedes están en una facultad de ciencias de la salud, tienen 7 escuelas profesionales de salud, de las cuales son uno de ellos ustedes. ¿Qué harían? ¿Qué harían para empezar a cambiar esto? Y que se pueda garantizar que se pudiera hacer una buena historia clínica, una buena relación médico-paciente. A ver, Vara Valenzuela. Doctor, buenas tardes. Sí, justamente el tema que estamos tocando, pues, estamos entrando un poco a la salud pública, ¿no? Entonces, con respecto a su pregunta, ¿cómo podríamos hacer para que este tema de la relación médico-paciente se mejore y de historia clínica? Creo que ya existen programas en la universidad y también se llevan cursos donde nos enseñan que lo principal es la relación médico-paciente y también cómo llenar adecuadamente una historia clínica, ¿no? Entonces, ya existen esos programas y ya está dado, pero el problema viene al momento de aplicarlo, ¿no? A la realidad. Porque es más, en este curso, en medicina complementaria, ahora también vamos a tocar la importancia de la relación médico-paciente y la historia clínica. Entonces, son temas que sí se dan en la universidad, se practican, bueno, antes de la pandemia se practicaban, y ahora se está tratando de retomar de manera virtual esa práctica, ¿no? Entonces sí se da, doctor, y hay programas y sí se da. El problema viene, según lo que veo, viene al momento de aplicarlas a la realidad, ¿no? Porque los médicos en sí se preparan, llevan cursos, se hace un curso de salud pública para tratar de prevenir las enfermedades y para tratar de mejorar esa relación médico-paciente. Entonces, el problema radica en que solo se ve el problema en la atención al paciente, ¿no? Más no la calidad de
la calidad que se le está dando en materiales, por así decirlo, al médico, ¿no? O sea, nosotros solo prestamos atención en cómo debemos tratar a los pacientes, más no cómo se trata al mismo médico, ¿no? Porque al final el médico es el que da el servicio. Entonces, se nos dice que al paciente se le debe tratar bien, que se debe tener una buena relación, pero no hay ningún curso que preste atención a qué es lo que está pasando el médico, ¿no? Porque muchas veces no se toma en cuenta que como personal de salud se trabajan, hay situaciones en las que se trabaja hasta 24 horas, ¿no? Hay turnos tarde, noche, todos los días. Entonces, un personal que es un recurso humano, un personal de salud que esté cansado, por así decirlo, y encima con un sistema de salud que ahora es nacional, ¿no? O sea, es público, que es obsoleto y se ha visto en la pandemia. ¿Por qué? Porque está lleno de pacientes, entonces va a prestar más atención a lo que es, lo importante, ¿no? En este caso, tratar a la persona sobre su patología, tratar a la patología y va a quitarle un poco de importancia a lo que es la relación médico-paciente, ¿no? Porque en la cola hay otras 100 personas que están ahí esperando. Entonces, muchas veces se omite esta parte, ¿no? Y eso es porque mayormente la salud es pública. Y un poco también estábamos hablando de que a veces la gente se va por el sector privado, ¿no? Y el seguro es privado y a pesar de eso está lleno. Y muchas veces, a veces el sector privado trata de descongestionar esta deficiencia que tiene el sector público, porque si fuera un sistema único nacional como se plantea, pues ya habría colapsado hace tiempo, ¿no? Porque no habría ni para la gente que quiere irse por el privado, ¿no? Y se abriría más bien atenciones clandestinas. Yo creo que ese sería, doctor, un poco mi perspectiva de qué es lo que estamos pasando ahora. Y en cuanto a lo que en las universidades para prevenir, sí hay programas, doctor, y también a nosotros nos capacitan en una buena relación médico-paciente, al menos acá en la Universidad Andina, y es algo muy interesante, ¿no?, para analizar. Doctora Luna, la universidad tiene un centro de salud integral, Jaliruna Joyano. Tiene una clínica 5 estrellas de odontoestomatología. ¿Qué más tiene? Tiene una dirección de bienestar universitario donde se da atención de psicología, atención de obstetricia, atención de enfermería, atención de medicina general. Tiene 7 escuelas profesionales de salud. ¿Qué se podría hacer para que ustedes ya practiquen antes de salir, ¿no? Practiquen una responsabilidad social que indique respeto, que indique tratamiento adecuado a la dignidad humana, familiar de San Jerónimo? ¿Cómo pudiera plantear, cómo pudieran hacer cómo pudieran hacer? A ver. ¿Está Luna Vivanco? Sí, doctor, disculpe, no la he escuchado completamente, está un poco entrecortado. Ya. Tenemos un centro de salud integral Jaliruna Joyana, tenemos una clínica odontológica de 5 estrellas, tenemos una dirección de bienestar universitario que tiene atenciones en tópicos. ¿Cómo pudiéramos mejorar todo esto para que demos ejemplo a San Jerónimo y atender a su familia de una manera adecuada, con una relación médico-paciente adecuada, hacerle una historia clínica adecuada? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, doctor, en este caso lo que realmente deberíamos hacer es hacer más promoción a la salud. Por ejemplo, hacer más campañas, porque en el tiempo en el cual todavía asistíamos a la universidad de manera presencial y nos encontrábamos en el campus de Coyana, a medida que se hacía
bueno, las campañas de salud, había gente que asistía y a veces no. Entonces, lamentablemente creo que lo que faltaba era más publicidad, se podría decir, para que la gente esté consciente o, bueno, sepa cuándo hay y cuándo no, bueno, cuándo hay campañas. Y bueno, como tenemos todo ese tipo de infraestructura, se podría, bueno, se aprovecha de esa manera y así también fomentamos más la práctica de los estudiantes. Pero bueno, lamentablemente el tema de que con el tiempo los médicos estén perdiendo esa relación médico-paciente que tanto se nos ha inculcado desde estudiantes, más es un problema estructural con el sistema de salud y también con las municipalidades y los gobiernos regionales, ya que vemos que, por ejemplo, la diferencia que hay entre el MINSA y el Salud es muy abismal. Por ejemplo, el tipo de tratamientos que te pueden costear o también ya hasta el mismo tipo de atención. Si vemos bien, sí llega a haber presupuesto suficiente como para que se puedan costear mejores fármacos o se pueda contratar más médicos para que pueda cubrir esa demanda que existe. Pero lamentablemente ya sabemos cómo ocurre todo. La corrupción quita todos esos fondos, se malversa todo, entonces no llega a lo que tiene que llegar. Bueno, eso sería todo. Bien, ahora va a haber más plata. Ya han dicho, ya en el presupuesto, han acordado, han planteado ya el Poder Ejecutivo en el Congreso de que van a recibir más plata el sector salud, el sector educación, etcétera, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es que primero, no sé, yo planteo así, ¿no? Primero debe hacerse, la universidad debe hacerse presente ante la comunidad jeronimiana, diciendo, yo tengo todo esto, y les vamos a dar un programa preventivo promocional de educación continua en salud y en medicina. Incluso sin necesidad de hacer eso a la sociedad, sino a la comunidad universitaria nada más, a los trabajadores de la universidad, a los docentes de la universidad, a los administrativos de la universidad, a los estudiantes de la universidad, ¿no? Que sepan que tiene una historia clínica en la universidad, que tienen un carnet sanitario en la universidad y que están siendo controlados, están siendo protegidos, están siendo monitoreados. Entonces, eso es lo que falta hacer en el Estado peruano, pero lo pudiéramos hacer en la universidad, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes cambien la realidad, ¿no? Entonces, decir, mira, si nosotros hemos hecho así en la universidad, hemos hecho salud, hemos hecho prevención en salud, ¿no? Las campañas que ustedes decían son campañas, pues, como decir, populistas, activistas, ¿no? Pero de ahí no pasa más, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben, para que tengan una buena práctica clínica, incluso en medicina preventiva, y que eso se esté haciendo investigación continua de todo lo que se hace, un programa preventivo promocional de educación continua en salud y medicina, no solo por el médico, sino por el equipo de salud de la universidad, ¿no? Entonces, todos estructuran un solo programa, un solo proyecto y todos funcionan ahí en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, otros en forma de a dos, de a tres o aislado, pero están obedeciendo a un programa integrado, ¿no? Entonces, mientras no hagamos eso, nosotros mismos estamos siendo mal educados, ¿no? Mal entrenados, ¿no? Y nunca vamos a tener esa mentalidad de poder cambiar. Nuestra corteza cerebral va a estar ya programado, sellado a aceptar, pues, nuestra triste realidad, nada más, ¿no? Y seguir enfrentándonos los médicos contra los pacientes, haciendo creer que el médico es toda la solución o que el médico lo puede hacer todo, ¿no? Cuando lo que se tiene que trabajar es en equipos de salud, ¿no? Bien, entonces, y así transformando la cosa, ¿no? En donde estamos, ¿no?
A ver, respecto al tema, es simplemente, a ver, 5 expositores puntualicen lo que han procesado, habiendo discutido esto, habiendo enfocado a nivel micro y macro. Entonces, lo técnico de la relación médico-paciente, así en concreto, ¿no? Y lo técnico de una historia clínica, ¿no? 5 expositores del grupo, ¿ya? Y con eso terminamos. Organícense a ver bien. Algo dinámico, ¿no? Improvisen un plan de exposición de con lo que tienen entre 5 personas nomás. Del grupo de Está práctica. bien, doctor. Unos minutitos, por favor. Correcto, correcto. Listo. Vamos, ya va empezando uno. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Me escucha? Ya va empezando uno. Ya, doctor. Simple. Yo voy a tocar un punto que del artículo que cogimos es la parte que en sí un poco llama la atención, que es justamente este tema que ahorita le voy a exponer, que es el médico frente a su paciente en el mundo moderno, ¿no? Acá nos da como que unas 4 teorías de la por qué o 4 teorías en la cual se basa esta relación médico-paciente, o al menos lo estudiaron así y nos dan estas 4 teorías, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que formar esta relación médico-paciente y por qué se da también esta relación médico-paciente, ¿no? Uno es la voluntad de ayuda técnica, ¿no? O sea, nosotros por vocación y tenemos interés, ¿no? O sea, en el paciente. Vemos al paciente que está convaleciente, el paciente que está enfermo, al paciente que necesita una ayuda. Entonces, nuestra voluntad, nuestra vocación misma hace que nosotros queramos ayudarle al paciente y por eso se da esta relación. Otro es el médico funcionario, ¿no? O sea, eso ya va una relación en la que se podría decir que son los médicos en los cuales solo buscan como que un lucro, ¿no? Al paciente lo ven como una pieza de una maquinaria social que hay que reparar, ¿no? Ellos lo ven así de esa manera. Otro es el afán de conocimiento científico, ¿no? O sea, muchos médicos se interesan por un paciente, se podría decir así, por llegar a un diagnóstico objetivo y riguroso, porque simplemente muchas veces los pacientes vienen con distintos tipos de enfermedades y también es como que un reto para el propio médico, ¿no? Entonces, muchos de ellos lo ven así.
Y otro es el interés de lucro y prestigio, que es una parte en la que se ve al paciente como un fin de lucro y acá mencionan que es como que una de como que de los puntos que se debería evitar, ¿no? Porque esto muestra que solo el paciente se le ve como un objeto, no más como una persona, ¿no? Aparte de esas cuatro teorías es como que salen estos modelos del paciente, que es muy importante saberlos porque nuestra población puede que funcione en algunos modelos, puede que funcione en algunos otros modelos, pero tenemos que tener en cuenta también cómo podemos tratar a cada persona, ¿no? Por específico, por diferente. Primero está este modelo paternalista que usualmente, que según la revista que estamos cogiendo, es la que usualmente acá en el Perú es la que se practica, ¿no? Que es que el paciente viene mal y bueno, el médico es el que le dice al paciente qué es lo que debería hacer, ¿no? O sea, el médico acá actúa como un tutor, como un padre que le dice, ¿sabes qué? Tú deberías hacer, o bueno, para tal tratamiento, para la enfermedad que tú tienes, deberías tratarte con esto y esto, ¿no? Y el paciente, como hemos visto en la mayoría, siempre sigue las palabras del médico, ¿no? Entonces, el paciente acá no tiene una opción de poder también decidir cuál va a ser su tratamiento, cuál va a ser el método en el que, bueno, van a tratar su enfermedad, ¿no? Luego está el modelo informativo, ¿no? Que este es un modelo un poco científico, técnico, que el médico ya también acaba de proporcionar toda la información al paciente, ¿no? Pero va a dejar a que el paciente tome la decisión, lo cual en sí tampoco es del todo bueno porque el paciente tampoco no es que pueda saber mucho de su enfermedad, ¿no? Y ni tampoco de los tratamientos o de los fármacos que se le puede dar. Entonces, esto muchas veces pone en presión a los pacientes, ¿no? El modelo interpretativo, donde el médico va a trabajar con el paciente en aclarar sus objetivos, ¿no? Y el médico que actúa como un consejero. Y el modelo deliberativo, que es, bueno, que según el artículo es el mejor modelo, es que el médico junto con el paciente trabajan en conjunto, trabajan en equipo y el médico le da las opciones que puede tener el paciente y el paciente junto al médico eligen las mejores opciones para él, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, el modelo deliberativo, lo que vimos en el artículo, es el que mejor se ajustaría a una relación ideal, porque no es que solo al paciente le demos, ¿no? O le digamos que tiene que hacer tal cosa y tal cosa, ¿no? Que es como lo que dije, el modelo paternalista que usualmente lo usamos mucho más aquí en el Perú, sino que debemos de ser un médico humanista, ¿no? Justo ahí lo dice, ¿no? Que no solamente tenga esa capacidad científica, esa capacidad intelectual de poder decirle al paciente cuál es lo mejor para él, sino que también respete las decisiones del paciente, también respete sus derechos, que hay una relación interpersonal, ¿no? O sea, que cada uno pueda pensar lo mejor para la persona y pues al final llegar a un objetivo que es pues darle todo una atención realmente correcta y llegar a curar efectivamente la enfermedad, ¿no? Eso es sí como un pequeño resumen de lo que podríamos decir del artículo, ¿no? Eh, ya, doctor, después de que mencionó mi compañera sobre algo muy importante, vamos a resaltar aquí sobre la estructura de la relación médico-paciente. Yo creo que esto debe ser un punto muy importante y vamos a ver que el autor Lain es el que nos va a dar cuatro aspectos muy importantes en esta relación médico-enfermo, médico-paciente. Dentro de ello vamos a tener el fin propio de la relación. En este caso, bueno, se nos da a entender de que principalmente el centro de atención va a ser propiamente de la salud del paciente. Ahora, el modo de convivencia con el cual se va a establecerse un vínculo. Entonces, este modo propio de la relación médico-paciente que va a consistir, ¿no? En una equilibrada combinación, ya sea con aquellas actividades empáticas en relación a nuestro paciente, frente al diagnóstico, al tratamiento que nosotros le vamos a dar. Y algo muy importante va a ser el acompañamiento que le vamos a brindar
al paciente en todo el proceso de la enfermedad. 3. El vínculo propio de la relación médico-paciente, aquel que nos va a dar un amplio aspecto más grande sobre la realidad. En este caso, nosotros deberíamos ser más empáticos, como ya lo habíamos mencionado, pero en este caso nos va a dar más posibilidades de poder nosotros formar más lazos con el paciente para así tal vez hablar sobre, bueno, lo menciona el artículo, sobre el amor al prójimo con nuestros actos que le vamos a demostrar. Y por último, vamos a tener el aspecto estructural en relación a la comunicación. Esto van a ser un conjunto de técnicas, los cuales nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades frente al paciente con una comunicación asertiva. En este caso, ambos van a participar, paciente y enfermo, vamos a tener una interrelación, formando así, como mencionaron, un vínculo estrecho y con una comunicación asertiva, doctor. Bueno, continuando, algo también importante a resaltar en la relación médico-paciente es cómo vamos a hacer la historia clínica y especialmente cómo vamos a hacer el examen físico al paciente. Eh, Antes que nada, o sea, más que ver cómo hacer una historia clínica, tenemos que ver al paciente, ¿no? El arreglo personal, eh, el arreglo personal dentro de esto, si cómo eligen el paciente, si está bien vestido o mal vestido. Aunque eso no debería importar mucho, dice mucho de la persona, ¿no? A la cual vamos a atender y cómo vamos a tratar al paciente. El lenguaje que vamos a usar o que no vamos, el lenguaje mayormente que vamos a usar en este. También, también tenemos que ver, tanto las posiciones, cómo viene el paciente, si viene cojeando, el tipo de facies que tiene, que es algo muy importante para ya estar preparándonos para preparándonos cómo enfrentar al paciente o ver qué ya puede tener o qué no puede tener el paciente, que es algo muy importante, ¿no? Ahora también tenemos que ver qué tipo de examen físico le podemos hacer, porque hay diferentes formas de hacer un examen físico, ya sea por regiones o la que siempre conocemos, que es la cefalocaudal o lo que es por sistema, dependiendo a las necesidades del paciente. Eh, También tenemos que ver, o sea, dentro de, más que todo esto se da en lo que es la inspección y la observación, también tenemos que ver el estado nutricional del paciente y dentro de eso también la estructura la estructura del paciente para así poder también ver, ¿no? O sea, estar viendo más o menos qué posibles diagnósticos pueda tener el paciente. Y bien, continuando, algo muy importante dentro de la historia clínica es nuestro diagnóstico, como ya lo menciona mi compañero, y de cómo vamos a llegar a este. Primero tenemos que definir qué es este diagnóstico. Como bien sabemos, el diagnóstico es el procedimiento por el cual el médico va a identificar la enfermedad o la patología de nuestro paciente o alguna entidad nosológica que esté presente. Y este se va a basar principalmente a partir de los signos y síntomas de nuestro paciente. Y bueno, no solo eso, requiere tener en cuenta dos aspectos de la lógica y el análisis y la síntesis de las patologías y los signos y síntomas que tenga nuestro paciente. Esto, a su vez, utiliza diversas herramientas, como es la anamnesis, es en donde se establece lo que ya veníamos hablando, la relación médico-paciente, en donde el médico tiene que entrar en confianza con el paciente para que éste le pueda decir todos los padecimientos que esté sufriendo. Asimismo, de la historia clínica, que es, como vemos, es un documento legal y donde cabemos de la entrevista con el paciente.
así como la exploración física y las exploraciones complementarias, que ya vendrían a ser los exámenes complementarios, ya dirigidos directamente a identificar la causa de la patología de nuestro paciente. Dentro de este diagnóstico vamos a recabar diferente información, desde un diagnóstico sintomático, sindrómico, topográfico, y también acompañado así de los diagnósticos diferenciales de una cierta patología, de la patología de nuestro paciente, asimismo del diagnóstico nosológico, que es darle ya un nombre propio a la enfermedad del paciente, asimismo como el diagnóstico etiológico, para determinar cuál es el agente causal de la enfermedad de nuestro paciente, y así poder tener un diagnóstico integral sobre la enfermedad de nuestro paciente o el padecimiento que tenga. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a la historia clínica, también tenemos que prestar mucha atención a que en este esquema actual que está llevando el MINSA, un poco se presta a lo que es la salud en cuanto a respuesta, ¿no? O sea, viene un paciente con una enfermedad y nosotros le tenemos que dar el tratamiento a esta enfermedad, ¿no? Y un poco que tiene fallas en cuanto a la salud preventiva. ¿Por qué? Porque el esquema del MINSA no está tanto centrado en cómo prevenir estas enfermedades. ¿Por qué? Porque básicamente, como hemos visto en esta exposición, bueno, un poco resumida que estamos haciendo, el sistema de salud básicamente está colapsado por un exceso de pacientes. Y ahora, en general, por estadística, estas patologías por los que los pacientes asisten a los hospitales son patologías que se pueden prevenir en un 70%, y el otro 30% son aquellas patologías que se prestan genéticamente, ¿no? Como el lupus, que tiene un factor genético, y esas no se pueden prevenir. Entonces, si el sistema de salud actual estaría un poco más enfocado en cuanto a la salud preventiva, nosotros podríamos descongestionar en gran cantidad lo que es la atención primaria, ¿no? Principalmente. Y ahora, en cuanto a la historia clínica, hay que recalcar que este es un documento médico legal, ¿no? Tiene varios factores económicos, hasta de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una proyección investigativa en cuanto y nos podemos basar a las historias, ¿no? Es económico. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta historia clínica básicamente va a ser nuestra presentación hacia otros colegas y hacia la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay una revisión, por ejemplo, por parte de una entidad legal, el único documento que a nosotros nos va a proteger y avalar es la historia clínica, ¿no? Y algo que se puede plantear lo que sí se podría plantear es una historia clínica que sea universal, ¿no? Porque como nosotros podemos ver en cuanto a en cuanto al MINSA y en cuanto al sector privado y en cuanto a salud, se manejan diferentes historias clínicas, ¿no? Y diferentes sistemas. Y lo que se podría plantear por parte de nuestro grupo, ya que estamos haciendo historia clínica, es unificar todos estos sistemas para que se maneje una sola historia clínica, ¿no? Ya que si se quiere pasar de MINSA a salud, no sé, por una mejor atención o por diversos motivos, no cuentas con la misma historia clínica, y esto es una traba para la mejor atención del paciente. Muy bien. Este es un buen planteamiento, ¿no? Empecemos a hacer una historia clínica virtualizada en la comunidad universitaria de la Andina. Eso les daría a todos los profesionales de la salud de las 7 escuelas de la Andina un plus, ¿no? Un valor agregado de que manejan ya historia clínica virtualizada. Y tenemos todas las condiciones. Lo importante es que ustedes se junten y entre todas las escuelas propongan esa necesidad, que sería la mejor práctica, ¿no? Sería la mejor práctica académica de la primera formación del médico, ¿no? Imagínense practicar durante 7 años historia clínica integral, historia clínica virtualizada desde el primer ciclo. Entonces los convierte a ustedes en unos tigres, ¿no? En unos tromes, ¿no? Y eso es fácil de realizarlo. Ya la universidad tiene una plataforma, ya la universidad tiene ingenieros de informática,
tiene todos los recursos humanos y tiene todos los recursos materiales, y falta que nosotros hagamos ese proyecto, ¿no? Entonces, irían con mucha ventaja, y ese es el futuro. Más que futuro es el presente, ¿no? Entonces ahora todos los pacientes se atienden por historia clínica virtualizada en los mejores hospitales de acreditación, ¿no? Entonces esa es una ventaja también, ¿no? No solo es desventaja de que no hay relación médico-paciente presencial por alguna situación especial, pero la historia clínica es un monitor, ¿no? Un instrumento agregado más de que está ahí controlando al paciente, ¿no? Entonces, ha habido ya unas 2 tesis, creo, sobre usos tecnológicos en la medicina, de vuestros colegas anteriores que han salido, y eso se puede perfeccionar cada vez más, ¿no? Y de ahí saldrían mejores las investigaciones, ¿no? Todas las tesis. Y otro es optimizar, ¿no? Optimizar el Centro de Salud Integral Jalil Joyana, con docentes y con estudiantes que se alcancen la posta ahí para hacer prácticas desde el primer ciclo de medicina humana, ¿no? Y en equipo, ¿no? En equipo con todas las otras escuelas, ¿no? Aisladamente no es gratificante. La medicina moderna ya es en equipos, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, bueno, hemos tratado de reflexionar bastante sobre este punto. Ahora véanlo ya como una acción, como una actitud, como un comportamiento que cada uno de ustedes deben estar desempeñando. Entonces, nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Tenga buena tarde. Gracias, doctor. Gracias.